¿Sabías que Ferrari lleva más de 17 años sin ganar un campeonato mundial? La escudería más exitosa de la Fórmula 1, con 16 títulos de constructores y 15 de pilotos, vive una sequía que ya parece eterna. Pero hubo un año, 2007, donde Ferrari logró algo que parecía imposible: ganar ambos campeonatos en una de las temporadas más dramáticas de la historia. Sin embargo, ese mismo año también marcó el final de una era dorada. Te voy a contar cómo Ferrari vivió su último gran año y por qué desde entonces no han podido volver a tocar la gloria. Luces fuera y vamos. Para entender la magnitud de lo que Ferrari logró en 2007, tenemos que recordar el contexto. La temporada anterior había sido un desastre absoluto. Michael Schumacher, el hombre que había llevado a Ferrari a 5 campeonatos consecutivos, se había retirado después de perder el título ante Fernando Alonso por apenas 13 puntos. Era el final de la era más exitosa en la historia de la escudería. Ferrari llegaba a 2007 con una revolución completa. Kimi Räikkönen, el Iceman finlandés, llegaba desde McLaren para reemplazar nada menos que la leyenda de Schumacher. La presión era inmensa. ¿Podría un piloto conocido por su frialdad emocional llenar los zapatos del Kaiser alemán? Pero Ferrari no solo cambió de piloto número uno. Felipe Massa, quien había sido el segundo de Schumacher, ahora tenía la oportunidad de brillar como nunca antes. La dupla Räikkönen-Massa prometía ser explosiva, pero nadie sabía si realmente funcionaría bajo presión. El arma secreta de Ferrari para 2007 se llamaba F2007. Este monoplaza no era solo rápido, era una obra maestra de ingeniería italiana. Mientras otros equipos experimentaban con conceptos radicales, Ferrari había perfeccionado una fórmula probada: aerodinámica eficiente, motor potente y confiabilidad absoluta. Los primeros indicios de que 2007 sería especial llegaron en Australia. Räikkönen, en su debut con Fórmula 1, dominó completamente la carrera. Pole position, victoria y vuelta rápida. Un debut perfecto que mandaba un mensaje claro al resto de la parrilla: Ferrari estaba de vuelta. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. McLaren había llegado a 2007 con un arma secreta propia: Lewis Hamilton, un novato de 22 años que estaba a punto de revolucionar la Fórmula 1. Hamilton terminó tercero en su debut, convirtiéndose en el primer novato en subir al podio en su primera carrera desde 1996. La temporada 2007 se convirtió rápidamente en una batalla épica entre tres fuerzas: Ferrari con Räikkönen y Massa, McLaren con Alonso y Hamilton, y la sombra del escándalo más grande de la historia moderna de la Fórmula 1. En Malasia, Alonso ganó su primera carrera con McLaren, pero Hamilton volvió a subir al podio. El novato estaba haciendo algo que parecía imposible: competir de igual a igual con campeones mundiales desde su primera temporada. Pero Ferrari respondió con autoridad. Massa ganó en Bahrein y España, demostrando que no era solo el segundo piloto, sino un contendiente legítimo al título. Räikkönen añadió victorias en Francia y Gran Bretaña. Para mediados de temporada, Ferrari había ganado 5 de las primeras 11 carreras. Pero entonces llegó el escándalo que cambiaría todo: el Spygate. En julio de 2007 se descubrió que McLaren tenía en su poder documentos técnicos confidenciales de Ferrari. No eran solo planos, eran secretos industriales que incluían detalles sobre el peso del auto, el centro de gravedad y estrategias de carrera. La investigación reveló que Mike Coughlan, jefe del diseño de McLaren, había recibido un dossier de 780 páginas de Nigel Stepney, un empleado descontento de Ferrari. Era espionaje industrial en su forma más pura, y las consecuencias fueron devastadoras. El 13 de septiembre de 2007, la FIA tomó una decisión sin precedentes. McLaren fue excluido completamente del campeonato de constructores y multado con $100 millones. Era la sanción más severa en la historia de la Fórmula 1. Esta decisión le entregó prácticamente el campeonato de constructores a Ferrari. Con McLaren fuera de la ecuación, BMW Sauber se convirtió en su único rival, pero estaban a más de 100 puntos de distancia. Ferrari había ganado su primer campeonato de constructores desde 2004, pero el campeonato de pilotos era otra historia completamente diferente. Hamilton y Alonso, a pesar del escándalo de su equipo, seguían siendo elegibles para el título. Y aquí es donde la temporada 2007 se volvió absolutamente épica. Con 4 carreras por disputar, Hamilton lideraba el campeonato con 107 puntos, seguido por Alonso con 95 y Räikkönen con apenas 90. El finlandés estaba en tercera posición, pero matemáticamente aún tenía posibilidades. En China, a 2 carreras del final, Hamilton parecía tener el título en sus manos. Lideraba la carrera bajo condiciones de lluvia cuando cometió un error que cambiaría la historia. Al intentar entrar a boxes, se salió de la pista y se quedó atascado en la grava. Su carrera había terminado. Räikkönen ganó en China, acercándose peligrosamente en el campeonato. Llegando a Brasil, la última carrera, Hamilton tenía 107 puntos, Alonso 103 y Räikkönen 100. Era la primera vez desde 1986 que 3 pilotos llegaban a la última carrera con posibilidades matemáticas de ser campeones. Y en el Gran Premio de Brasil de 2007 fue puro drama desde el primer minuto.
Hamilton, quien solo necesitaba terminar quinto para ser campeón, sufrió problemas con su sistema de cambios desde las primeras vueltas. El auto de McLaren perdía velocidad en las rectas, y el novato se encontró luchando en el pelotón medio. Mientras Hamilton sufría, Raikkonen hacía lo que mejor sabía hacer: mantener la calma bajo presión extrema. El Iceman tomó la delantera y comenzó a construir una ventaja que parecía inalcanzable. Cada vuelta que pasaba, las posibilidades de Ferrari crecían exponencialmente. Massa, corriendo en casa, también estaba teniendo una carrera perfecta. El brasileño se encontraba en segunda posición, asegurando puntos cruciales para Ferrari en el campeonato de constructores que ya tenían prácticamente ganado. Con 20 vueltas por delante, la situación era clara. Raikkonen lideraba la carrera, Hamilton luchaba en séptima posición y Alonso estaba fuera de los puntos después de una estrategia desastrosa de McLaren. La tensión en el paddock era palpable. Los mecánicos de Ferrari contenían la respiración mientras veían a su piloto construir una ventaja de más de 10 segundos. Hamilton, por su parte, luchaba desesperadamente por mantener una posición que le diera el título. En las últimas 10 vueltas, Raikkonen era imparable. Estaba dando la actuación de su vida cuando más importaba. Cada sector que completaba lo acercaba más a un título que parecía imposible apenas unas horas antes. Hamilton logró recuperarse hasta la séptima posición, pero no era suficiente. Necesitaba quinto lugar para ser campeón, y los autos delante de él no parecían estar dispuestos a ceder posiciones fácilmente. Con 5 vueltas restantes, lo imposible se estaba volviendo realidad. Raikkonen mantenía su liderazgo, Massa asegurando el segundo lugar, y Hamilton seguía atascado en séptima posición. Ferrari estaba a minutos de lograr algo que nadie había predicho al inicio de la temporada. La bandera a cuadros cayó en Interlagos, y con ella la historia cambió para siempre. Kimi Raikkonen había ganado el Gran Premio de Brasil y, más importante, se había convertido en campeón mundial. Era el primer piloto desde Giuseppe Farina en 1950 en ganar el título, llegando tercero a la última carrera. Hamilton terminó séptimo, perdiendo el campeonato por apenas un punto. Alonso, quien había liderado gran parte de la temporada, terminó tercero en el campeonato, también con 109 puntos, pero perdiendo la segunda posición por el sistema de desempate. Ferrari había logrado lo imposible: ganar ambos campeonatos en una temporada que parecía perdida. Raikkonen terminó con 110 puntos, convirtiéndose en el último piloto de Ferrari en ganar un título mundial. La escudería italiana también se llevó el campeonato de constructores con 204 puntos, aprovechando la exclusión de McLaren. Pero aquí viene la parte más trágica de esta historia. 2007 no fue solo el último año que Ferrari fue realmente bueno. Fue el final de una era dorada que había durado casi una década. Los números de 2007 son simplemente impresionantes cuando los comparas con los que vino después. Ferrari ganó 9 de las 17 carreras de la temporada. Raikkonen se llevó 6 victorias, incluyendo triunfos memorables en Australia, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, China y Brasil. Massa añadió 3 más en Bahrein, España y Turquía. No era solo velocidad pura. Ferrari también dominó en clasificación con 9 pole positions y demostraron su superioridad técnica con 13 vueltas rápidas en carrera. Era un dominio completo que no hemos vuelto a ver desde entonces. La dupla Raikkonen-Massa funcionaba a la perfección. El finlandés aportaba esa frialdad característica y velocidad pura, mientras que Massa estaba en el mejor momento de su carrera, hambriento de victorias y dispuesto a luchar por cada punto. Pero lo más impresionante de todo era la confiabilidad. En una era donde los motores explotaban regularmente y los problemas técnicos arruinaban campeonatos, Ferrari había construido una máquina que simplemente no se rompía. Raikkonen terminó 15 de las 17 carreras, un récord de consistencia que sería impensable hoy en día. Sin embargo, las semillas de la decadencia ya estaban plantadas. El escándalo del Spygate había creado tensiones internas en Ferrari que eventualmente explotaría. Jean Todt, el arquitecto de la era dorada, anunció que dejaría su puesto como director del equipo al final de la temporada. Ross Brawn, el genio estratégico detrás de los éxitos de Schumacher, también había decidido tomar un año sabático que eventualmente se convertiría en su salida definitiva de Ferrari. La estructura que había llevado a Ferrari a la cima se estaba desmoronando. 2008 comenzó con esperanzas renovadas, pero rápidamente se hizo evidente que algo había cambiado. Ferrari tenía velocidad, pero les faltaba esa magia especial que los había caracterizado en 2007. Massa estuvo a punto de ganar el título, perdiendo por apenas un punto en la última curva de la última vuelta en Brasil. Ya no eran el equipo dominante, pero igual pudieron ganar el campeonato de constructores. Desde entonces, Ferrari ha vivido una montaña rusa de frustraciones que ya dura 17 años. Han tenido autos rápidos, pilotos excepcionales como Fernando Alonso y Sebastián Vettel, presupuestos enormes, pero nunca han logrado juntar todas las piezas del rompecabezas. Los problemas han sido sistemáticos y repetitivos, cambios constantes de liderazgo, desde Stefano Domenicali hasta Marco Mattiacci, luego Mauricio Arrivabene, después Mattia Binotto y ahora Fred Vasseur. Cada cambio prometía ser la solución,
pero la inestabilidad política interna siguió siendo el cáncer que carcomía la escudería. Las estrategias en carrera se convirtió en su talón de Aquiles. Errores como el desastre de Mónaco 2022 con Charles Leclerc o las decisiones incomprensibles que costaron victorias seguras se volvieron la norma. Ferrari tenía velocidad, pero no tenía la frialdad para ejecutar bajo presión. La confiabilidad, que había sido su fortaleza en 2007, se desplomó en años posteriores. Motores que explotaban en momentos cruciales, problemas eléctricos inexplicables y fallas mecánicas que destruían campeonatos enteros se convirtieron en la nueva realidad. Pero quizá el problema más profundo ha sido cultural. Ferrari opera bajo una presión mediática y emocional que pocos equipos pueden entender. La pasión italiana, que los impulsa, también los paraliza. Cada decisión se magnifica, cada error se convierte en tragedia nacional. Mientras Ferrari luchaba con sus demonios internos, otros equipos aprendieron de sus errores y construyeron dinastías propias. Red Bull dominó los primeros años de la década de 2010 con Sebastián Vettel, irónicamente un piloto que después llegaría a Ferrari sin poder ganar el título. Mercedes construyó la era híbrida más dominante de la historia con Lewis Hamilton y Nico Rosberg, ganando 8 campeonatos consecutivos de constructores. El contraste es brutal y doloroso. En 2007, Ferrari era el estándar de oro de la Fórmula 1. Tenían el mejor auto, los mejores pilotos, la mejor organización y la mejor estrategia. Hoy, 17 años después, siguen persiguiendo fantasmas del pasado mientras otros equipos los superan sistemáticamente. La llegada de Lewis Hamilton en 2025 generó esperanzas renovadas entre los tifosi. El 7 veces campeón mundial, el mismo piloto que había perdido el título ante Raikkonen en 2007, regresaba a la escudería que lo había derrotado en su año de novato. Era una historia perfecta de redención y venganza. Pero la realidad ha sido cruel y familiar. Hamilton ha luchado para adaptarse al auto italiano, y Ferrari ha dado otro paso atrás en competitividad. Los mismos problemas de siempre, falta de velocidad, estrategias cuestionables y una organización que parece incapaz de aprender de sus errores. Charles Leclerc representa la última esperanza de Ferrari, talentoso, rápido y comprometido con el proyecto a largo plazo. Pero incluso él ha mostrado signos de frustración ante los errores repetitivos del equipo. Es como ver a un piloto excepcional atrapado en una organización que no puede maximizar su potencial. Fred Vasseur, el actual jefe del equipo, promete estabilidad y un enfoque más pragmático. Pero las promesas en Ferrari se han vuelto tan comunes como las decepciones. El próximo año será nuestro. Se ha convertido en el lema no oficial de la escudería, una frase que los tifosi repiten cada temporada con menos convicción. La ironía es devastadora y casi poética. Ferrari ganó su último campeonato en 2007 con un dominio que parecía ser el inicio de una nueva era dorada. Raikkonen había demostrado que podía llenar los zapatos de Schumacher. Massa estaba en su mejor momento y el equipo funcionaba como una máquina perfecta. Pero ese triunfo marcó el final, no el comienzo. Desde 2007, Ferrari ha sido incapaz de replicar esa fórmula ganadora. Han tenido autos rápidos, presupuestos enormes, algunos de los mejores pilotos del mundo y el apoyo incondicional de millones de fanáticos. Pero les falta esa magia especial que los llevó a la gloria hace más de una década. 2007 no fue el último año que Ferrari fue realmente bueno. Fue el final de la Ferrari que conocíamos. El final de Ferrari como la fuerza dominante que había sido durante la era de Schumacher. Desde entonces, han sido un equipo más en la parrilla, con destellos de grandeza pero sin la consistencia para ser campeones. La temporada 2007 demostró que en la Fórmula 1 el éxito no es solo cuestión de velocidad o dinero, es una combinación perfecta de talento, organización, estrategia y un poco de esa magia indefinible que separa a los buenos equipos de los grandes. Ferrari la tuvo en 2007, pero desde entonces la han perdido. Hoy, mientras vemos a Max Verstappen dominar con Red Bull o a McLaren resurgir como una fuerza competitiva, es imposible no preguntarse qué habría pasado si Ferrari hubiera mantenido esa estabilidad y excelencia de 2007. Quizás estaríamos hablando de una dinastía que habría rivalizado con la de Mercedes en la era híbrida, pero la historia no se puede cambiar. Y Ferrari sigue cargando con el peso de 17 años sin un campeonato mundial. Cada temporada que pasa, 2007 se siente más lejano, más como un sueño que como una realidad que alguna vez vieron. Y ahí tienes la historia de cómo Ferrari tuvo su último gran año en 2007 y por qué desde entonces no han podido volver a tocar la gloria. Una historia de triunfo, drama y casi 2 décadas de frustraciones que continúa hasta el día de hoy.